De poder se puede. Nada que ver. Un podcast que te invita a revisar por qué hacemos lo que hacemos. La calle te espera, te pintan lo mejor, te venden un veneno que no tiene solución. Quieren estimularte, mas todo va peor. Encuentras la salida en el mundo de hoy. Bueno, como decía usted, utilizarlo como herramienta, ¿no? Claro. Ahí creo que se ha observado de manera negativa, ¿no?, de que la iglesia ahora tiene que pasar a ser 100% virtual. Y a mí generalmente cuando escucho esa clase de comentarios o personas que eligen vivir su vida de iglesia así, lo que primero se viene a mi mente es el versículo de Hebreos 10:25, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entiendo la posición de utilizarlo como herramienta, ¿no? Pero creo que también la pandemia ha dejado la secuela de lo que dijimos recién, de acomodarse y no tomar a la iglesia como un cuerpo, sino que la iglesia somos nosotros y pasar a verlo solamente a través de una pantalla. Que se pierde todas las características afectivas que tiene, ¿no? Las exhortaciones, la comunión, los cultos, principalmente. Claro. Yo recuerdo hace 1974, 48 años, que un miércoles, después de que terminamos una reunión de la iglesia, había un joven que venía de una de las misiones en la periferia de la ciudad. Y entonces yo, como lo conocía porque ya había visitado esta misión, entonces me le acerqué y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y él me dijo, bien, pero un bien lastimero. Entonces me quedé viendo y le dije, ¿bien? Bueno, más o menos. Y entonces otra vez le quedé viendo y le digo, ¿más o menos? Bueno, regular, me dijo. ¿Regular? Bueno, mal, fíjate. Entonces, y salió la verdad. Y comenzó a contarme el problema que tenía. Si una persona en el chat de una transmisión, hermano, ¿cómo estás? Bien. Las letras, esas 4 letras ahí, no me dicen nada de su tono de voz, de su mirada, de su semblante. Eso es lo que él hubiera perdido esa noche, si en lugar de haber llegado allí, y yo en lugar de acercarme a él y prestarle atención al tono en que me dijo que estaba bien, porque a veces decimos bien de puro compromiso, ¿verdad? Solo para salir del paso. Estamos acostumbrados, como programados, cuando me preguntan cómo estás, bien. Y ni pensamos en lo que estamos diciendo y que no coincide con la realidad. Ese es el peligro de acostumbrarnos a una conexión para pensar que así estamos viviendo a plenitud la vida cristiana. Como vuelvo a repetir, tenemos que echar mano de esta herramienta, pero no convertirla en la iglesia, porque no cumple con todas las características y los propósitos. Tú citaste Hebreos 10:25, y yo creo que más que el texto tenemos que pensar por qué razón el autor de Hebreos está diciendo esto. Y ahí es donde viene lo que tú mencionabas. Porque no se cumple la oportunidad, lo que dice en Proverbios, que he citado varias veces en conversaciones esta semana: hierro con hierro se aguza. Así el hombre con su amigo. Otro que dice, así como el agua corresponde, el rostro corresponde con el agua, como un espejo, así el rostro del amigo con su amigo. Entonces estas cosas no se dan en una relación virtual, es muy difícil. Entonces tengamos mucho cuidado. Y a cualquiera que me escucha, ¿verdad?, o nos escucha en este momento, yo le advierto, tenga mucho cuidado. No hay que perder la oportunidad de siempre de congregarnos. Esa es una bendición, es un privilegio
que el Señor nos dejó. Mejores son dos que uno, dicen Eclesiastés. Aparte de estas características que se presentan a nivel global, hay otras que, por ejemplo, hay un libro que se llama Modernidad Líquida de Bauman, que explica algunas de las características principales de la sociedad actual, como la poca retención de información, la ansiedad, la búsqueda de contenidos muy cortos, la instantaneidad. Entonces, mi pregunta es, ¿la Iglesia tiene que adaptar su mensaje a estas nuevas características que presenta el hombre en la actualidad? Yo creo que no tiene que adaptar el mensaje, tiene que adaptar la forma en que entrega el mensaje. Una vez un amigo, hablando de esto, de la iglesia siempre, y le pregunté cómo estaba en la iglesia, y me dijo, no estoy yendo, me dijo, ¿por qué nada? Están yendo a evangelizar con títeres y mopeds y eso, y Jesús no andaba con eso, me dijo, porque no habían. Quizás no lo hizo porque no habían. Si hubieran habido, quizás lo hubiera usado, porque él usó cosas para enseñar que estaban a la mano en ese momento, como una moneda con dos caras, para responder una pregunta que le hacían sus opositores. Usó el lodo para sanar al ciego. Entonces, mi pregunta es si Jesús no hubiera usado las cosas que resistimos ahora por pretender un pseudo espiritualismo, ¿verdad?, que realmente no es coherente con el paso de los tiempos. Entonces, si tenemos que entender lo que este hombre menciona, ¿verdad?, esa poca capacidad de captación, porque tenemos un mundo con una mente tan dispersa hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros crecimos en un mundo local. Ahora tenemos un mundo local, dijo alguien, ¿verdad? Estamos al mismo tiempo conscientes del mundo y de lo que ocurre localmente. La aldea global. La aldea global, que decía Marshall McLuhan. Entonces, tenemos que entender eso, de qué manera podemos sembrar el mensaje del Evangelio en una dispersión mental. Y con las nuevas generaciones es más difícil, como tú bien sabes, ¿verdad?, porque su mente está cada vez más dispersa. La generación nuestra todavía es una generación que ha aprendido a concentrarse, a enfocarse. Las nuevas generaciones es un poco más difícil. Ahí es donde viene la adopción de cosas que hagamos, estrategias, recursos que sirvan para captar la atención. Pero con la atención captada, tenemos unos segundos para engancharlo en lo que queremos decirle. Así que todo un desafío, diría yo. Solamente quiero dar un pensamiento, porque recordé que lo tengo en mi teléfono, de lo que hablábamos, esto de la congregarnos y no perder el privilegio y la ventaja que tenemos en la iglesia. Dice, la iglesia debe ser la razón para faltar a otras actividades, pero nunca otras actividades deben ser la razón para faltar a la iglesia. Y creo yo que hemos dejado que otras actividades se conviertan en excusa para faltar a la iglesia, y no a la inversa. Tenemos que aprender a valorar y a hacer de ese tiempo para estar en la iglesia algo que defendemos de todos los enemigos, las interrupciones, las distracciones que quieren atravesarse. El posmodernismo lleva su lema, todo lo que te haga bien, hacelo, o la frase es, hacé lo que tu corazón te dicte, o ese tipo de cosas. Y bueno, he escuchado también en los ámbitos académicos, bueno, si sos cristiana está bien, hacelo, yo hago yoga. O bueno, vos sos cristiana está bien, yo hago tarotismo. Uh-huh. Entonces, creo que incluso este pensamiento, con lo que recién mencionaba, se metió en la iglesia. Es decir, la iglesia es una actividad más que yo tengo. Algo que me hace bien cuando lo necesito.
¿Cómo podemos nosotros volver a predicar de que la iglesia no es, o el cristianismo no es una actividad, es nuestra vida transformada? Ahora vivimos nosotros para Cristo. ¿Cómo lo podemos transmitir nuevamente con este mundo tan diverso, ¿no?, que se nos presenta? Sí, bueno, lo que sucede es que yo creo que todo pasa primero por entender quiénes somos, y hay ese movimiento, esa mentalidad creciente de tú puedes, somos más los buenos. Y entonces le pregunto a alguien que tiene defíneme bueno, y se va al extremo moral de lo peor, de alguien que está en la cárcel porque mató a 40, y claro, en comparación con él, pues yo soy bueno, ¿verdad? Sí, pero la pregunta es, y en comparación con lo que Dios ha establecido, porque al final de cuentas esa es la norma, ¿no? Entonces tenemos que redefinir quiénes somos nosotros, porque entonces me voy a dar cuenta que no soy tan capaz de, como dice ese tipo de clichés, ¿verdad? Y darme cuenta que hacer una reflexión interna y buscar adentro de mí mismo esa luz interior y todo eso, ¿verdad? ¿Quién sabe? Porque ahí es donde el que es creyente tiene que decidir, bueno, creo lo que dice la Biblia o voy a creer lo que digan las muchas voces que andan circundando ahora. Porque lo que dice la Biblia es que engañosos, más que todas las cosas, el corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice Dios, yo lo conozco. Y la verdad es que después de tantos años de estar metidos en eso, de buscar en el ser humano la capacidad para superar sus problemas, ¿a dónde estamos? Estamos en un mundo cada vez más frágil, más malo, más peligroso, más indefinido en cosas a donde, como dicen proverbios, no traspases los linderos antiguos. Y ahora resulta que estamos traspasando todos los linderos posibles, y lo que está resultando es un mundo mejor. Los jóvenes dicen, oh, pero es que el mundo ha cambiado. Sí, estoy de acuerdo que ha cambiado. El problema es que no ha mejorado. O sea, peor. Yo creo que es como lo que le pasó a aquel hombre que iba por el campo y caminando, y de repente vio una barda, un cerco, donde había un rótulo, pero no se veía qué decía el rótulo. Entonces él se acercó y decía en letras grandes, muy firmes, no traspase este cerco. Y más abajo habían otras letras que tuvo que acercarse más para leer, y decía el rótulo completo, no traspase este cerco, a menos que atraviese el campo en 9 segundos, porque el toro del otro lado lo atraviesa en 10. Entonces, lo que está diciendo es, asegúrese que cuando va a pasar el cerco, usted puede correr más rápido que el toro, porque si no va a llevar las consecuencias. Y eso es lo que está pasando ahora. Esa advertencia que 2 veces creo que se hace en Proverbios, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y el hombre se ha especializado generación tras generación en ir traspasando linderos. Y llegamos al mundo que tenemos hoy. Un mundo cada vez más peligroso, donde constantemente estamos respirando hondo para que no haya una guerra que se acabe todo, o que la capa de ozono no se ensanche, o que no venga una tormenta que arrasa con todo, en fin, todas las vulnerabilidades que tenemos hoy en día. Así es que tenemos que pensar muy seriamente en este tipo de cosas. Y no es decir que estos personajes, Buda, Confucio, no habrán dicho cosas buenas, pero no se trata de cosas que son atractivas y consejos humanos, sino al final de cuentas cuál es la norma por la cual vamos a tener que rendir cuentas cuando partamos de este mundo. Hay mucho emocionalismo en el cristianismo y poca lectura de la Biblia. Claro, en los últimos años se vino desarrollando una especie de religión almática, ¿verdad?
el alma, lo que siento, como tú dices, y lo que siento en la iglesia, pues. Y de repente comenzamos a desarrollar una liturgia, una predicación que hiciera sentir bien a los asistentes, a los clientes, ¿verdad? Entonces eso obviamente ha trascendido a una debilitación, un debilitamiento, perdón, en el carácter del creyente de hoy en día, donde así como es afectado por las emociones allí, es afectado por las emociones afuera. Entonces, dejar que las emociones sean el radar que va a marcar el rumbo de nuestra vida es peligroso. Podemos terminar inmersos en cualquier tipo de pasión. Pastor, para concluir, ¿qué consejo o qué observación puede hacer para que las iglesias puedan invertir en este tiempo? A partir de todo lo que hablamos recién. Claro. Bueno, número uno, obviamente tiene que invertirse tiempo. Hay que tomar tiempo para revisar lo que estamos haciendo y de qué manera encaja con las características de la nueva realidad que está emergiendo, ¿verdad? Post-pandemia, por un lado, pero no es lo único, ¿verdad? El cambio tecnológico, ¿verdad? En la sociedad tenemos que tomar tiempo para hablar, para examinar, para analizar esto y para orar por esto también. Tenemos que invertir finanzas también, obviamente. Hay que reequiparnos, hay que modificar cosas que hemos tenido, hay que invertir en infraestructura que quizás no hemos tenido en el pasado para estar con la necesidad de los tiempos para de nuevo ser más efectivos. Hay que invertir oración, ¿verdad? La oración tiene que estar enfocada en este tipo de desafíos nuevos que tenemos. Así es que para mí es un reto inmenso el que tenemos. Hay una historia de un pastor una iglesia más bien que estaba buscando un pastor. Y era una iglesia de estas hechas a la antigua, donde cuando se iba el pastor, bueno, comenzaban a invitar, tenían un comité de púlpito, invitaban predicadores, y entonces lo que hacían es que le decían, mire, cuando usted predique y termine, entonces va a pasar a una oficina. En esa oficina tenían ¿cómo se llama? Una refrigeradora con Coca-Colas, una cafetera y donas, y libros para leer, una pantalla de televisión para ver lo que quería, con cable, mientras ellos se quedaban discutiendo allá en la nave principal si lo invitaban o no lo invitaban. Entonces, después de unos minutos de deliberar esto, había dos luces, una verde y una roja. Si se encendía la roja, había una puerta trasera por donde él podía salir sin tener que pasar por allá, porque eso quería decir que no lo habían aceptado. Y entonces había una verde. La verde tenía que regresar porque querían invitarle para ser su pastor. Bueno, pasaron meses y solo la luz roja se encendía. Y un día llegó uno que los sacudió, porque era un tremendo predicador y muy lúcido, y los sacudió la iglesia con su mensaje. Y entonces, bueno, él le había explicado estas reglas, así que se bajó del púlpito y va para esta oficinita, y cuando está abriendo allí, ya aquellos allá, cuando subió el presidente de la comisión de púlpito para dirigir la reunión como había hecho tantos domingos, y entonces levantaron la mano, hermano, por favor no pierda tiempo, llámele ya que venga, no vaya a ser que lo llamen por el celular de otra iglesia y nos lo quiten, por favor no pierda tiempo. Entonces, bueno, se subió solamente para oprimir el botón de la luz verde, y aquel entrando estaba y pudo abrir la primera Coca-Cola y se enciende la luz verde, entonces regresa. Cuando regresa y entra al auditorio,
todos estaban de pie y comienzan a aplaudirle y a vivarle y bienvenido, nuevo pastor y todo esto. Bueno, entonces se calma las cosas y el presidente Púlpito dice, bueno, hermano, como sabe, pues hemos decidido invitarle como nuestro nuevo pastor. Y no sé si quisiera dar unas palabras a su congregación ahora. Claro que sí, dijo aquel, porque no, era un hombre de arrestos también. Y se para y dice, bueno, quiero decirles que para mí será un verdadero privilegio guiar a esta iglesia a las puertas del siglo XX. Y entonces el presidente de Púlpito, que estaba ya a la par de él, le dijo, ¿dirá el siglo XXI? No, dijo, vamos a ir un siglo a la vez. Oh. Y me temo que la iglesia está un poco atrasada, perdón, en algunas cosas. Y todavía estamos con cosas de siglo antepasado. Y tomemos en cuenta, a veces hay iglesias donde se usan bancas. Las bancas son un mobiliario de hace como 600 años. Otras iglesias donde todavía se usa órgano, de esos órganos y ese instrumento musical es de hace no sé cuántos siglos. Y tomemos en cuenta que tenemos un mensaje que tiene 2000 años, suficiente con el mensaje. Cambiemos las otras cosas. Bueno, pastor, un placer, estuvo con nosotros Juan Manuel Galdames acá en Estímulos Espirituales. ¿La pasó bien, pastor? Oh, muy bien, excelente, gracias. Creo que fue por mí, ¿eh? Bueno, nos estamos viendo directamente en el programa de radio. Dios los bendiga mucho. Hasta el próximo podcast. De poder se puede. Nada que ver. Un podcast que te invita a revisar por qué hacemos Lo que hacemos.